Hola, buen día, jóvenes, señoritas, buen día, Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿cómo están? Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día, ingeniero. ¿Cómo le está yendo con la materia? ¿Están practicando? Sí, ingeniero. Poco. Sí. Bueno, vamos a hacer problemas. En sí hemos visto el, el caso axial, biaxial, triaxial. En carga axial teníamos la deformación longitudinal en, en esa dirección C, con la ley de Hooke, epsilon para carga axial era sigma sobre E, teníamos la deformación total. Bueno, hemos visto la deformación transversal, pero un cachito. En carga biaxial con dos ejes, tenemos las dos tensiones, las tres deformaciones unitarias en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, que no es nada más que la longitudinal por la superposición de efectos más la transversal en la dirección X, debido a la tensión en Y. Lo mismo en Y, la longitudinal sigma Y sobre E, más la transversal, o sea, menos mu sobre sigma X. Y en Z, que no tenemos carga, pero sí hay deformaciones transversales por Px y Py, va a decir por sigma X por sigma Y. Entonces, solamente son transversales y va a ser la suma o factorizando menos mu sobre sigma X más sigma Y en la dirección Z. Teniendo esas deformaciones unitarias, puedo calcular las deformaciones totales en A, que está en correspondencia con X, en B, que está en correspondencia con Y en C, que está en correspondencia con Z. Epsilon Z, delta Z va a ser epsilon Z por C, delta B, epsilon Y por B, delta A, epsilon X por A. Y el caso triaxial, tres cargas, tres tensiones, tres deformaciones. En X, en Y, en Z, su longitudinal en X, sigma X sobre E, menos las transversales en X, que son mu sobre E debido a sigma Y y sigma Z. Lo mismo en la dirección Y, su tensión longitudinal en Y, sigma Y sobre E, menos las dos transversales por X y por Z. Y en Z, su longitudinal en esa dirección sigma Z sobre E, menos las dos transversales sigma X y sigma Y. Igual, encontramos la magnitud o deformación total en esa dirección X, A, que va a ser epsilon X por A, en la dirección Y, B, que va a ser delta B igual epsilon Y por B, en la dirección C, va a estar en correspondencia con el epsilon Z, va a ser delta C igual epsilon Z por C. Bueno, hemos visto el cambio volumétrico, les he dado para que me encuentren la inversa. A ver, que es de Yasmín Calaura Torre. Yasmín Calaura Torre. Buenos días, ingeniero. O sea, señorita, ¿dónde está su matriz? Tenía que sacar la inversa de D, la matriz D. Sí, ingeniero.
fallado la inversa. ¿Le muestro por la cámara? A ver, No lo puedo presentar porque está en hojas, ingeniero. ya. ¿Qué valor le da? Ya. Bueno, está bien. ¿Qué es de Ronaldo Butrón? Mijail Butrón. Está bien, señorita Yasminka. ¿Qué es de Butrón? ¿No está? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Ronaldo, ¿quién era? ¿O quién le llamó? A ver. ¿Qué pasó? ¿Estaba llamando un tal Butrón o no hay Butrón? Creo que no. Bueno, ¿qué es de Marlon Mario González, mejor dicho, Marlon Mario González? Marlon Mario González. Se ha prendido su cámara y se ha perdido. Voy a entrar a mi lista negra. Dije, no. Ah, está. Estoy en la computadora, ingeniero. ¿Ha hecho su matiz D? No, ingeniero. ¿Qué ha pasado pues? ¿Por qué no ha hecho? Esta semana estoy muy atareado, ingeniero. Organícese. Sí, ingeniero, por favor. Desde la siguiente semana. En esta semana, ya no la siguiente, esta semana ya organícese. No quiero No, que... esta semana tengo de organizarme, ingeniero, por favor. Ya. No quiero que esté entrando a mi lista negra. ¿Qué es de Karina Arratia? Karina Lady Arratia. Aquí, ingeniero. Active su He cámara. hecho, pero no sé si me salió idéntico al de mi compañera. Lo voy a mostrar por mi cámara. Está en papel también. Ya. Ay, no sé cuál. Dar un poquito más. ¿Hasta? Ya. Claro. Entonces, Ya, en claro. algo me confundí, eso estoy viendo ahorita. Ajá. Claro, pueden compartir también, ¿no? O sea, tranquilamente, si es que lo tienen en la computadora, pueden compartir y efectivamente se ve con mayor eficacia. De la cámara se puede más o menos, pero no es muy visible. Ya. A ver, ¿quién tiene en su computadora? Deben tener, pues porque finalmente le sacaban una foto y tranquilamente compartían la foto, ¿no? Que es de Fabricio Josué Núñez. Dije, Sí, ¿me escucha? sí. ¿Puedo compartir la pantalla? Tu cámara, Estoy en la PC, Inge, no tengo cámara, pero puedo compartir mi... a ver, Están aquí. puedes compartir. Si estás con el correo institucional, puedes compartir. Con la flechita tocas, picas. ¿Se ve, Inge? Ah, sí, está saliendo. Me correcto. salió esto, Ya. hecho por la matriz adjunta. No sé si está bien, Inge. Y se nota. ¿Qué dicen los demás? ¿Han sacado así? ¿Cómo es la ¿Está bien, cosa? ingeniero? Sí, no sé qué. Está bien. Ya, en la diagonal principal tenemos mu menos 1, mu menos 1 y ya en forma simétrica el menos mu. Y por delante tenemos 1 sobre 2 mu cuadrado más mu menos 1, ¿no ve? Sí. Ya, Puedo dejar de compartir, ¿no? sí, está bien, se ve. Gracias. Ya. Ingeniero, Sí, perdón, hace rato me llamó por habilitar mi micrófono
Ya, a ver, compartir. Ahí está. Bueno, en la cámara. Un poquito por ahí. Ya. Ya, está bien, Butrón. Bueno. Yo más ingeniero, llego a los 8. ¿Qué dice Marcelo? Llego al 8, ingeniero. ¿Puedo mostrar? Ya, a ver, compartir. Llego al 8 por la matriz adjunta, ingeniero, y me sale este resultado. Correcto. Está bien. Ya, sí, hemos mostrado. Lo importante es que vayan ustedes teniendo esa matriz D, ese era el objetivo de que desarrollen, y eso les va a servir para hacer cálculos posteriores. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos esa matriz D, como ya mostraron sus compañeros, nos va a permitir ese valor multiplicando por la matriz de deformaciones unitarias y lógicamente por modo de elasticidad voy a poder encontrar las tensiones, ¿no? O sea, esta matriz D me permite encontrar tensiones y la D-1, que es esta, me permite encontrar deformaciones unitarias, conocidas las tensiones. Bueno, hemos hecho el cambio volumétrico unitario y hemos demostrado que es la suma de las deformaciones unitarias, o si pongo en función de las tensiones, era igual a 1 menos 2 mu sobre E por la suma de las tensiones en las tres direcciones, ¿no? Un caso particular es que las tensiones sean iguales y le llamaba al inverso de esto K sobre B, o sea 3 por 1 menos 2 mu sobre E es 1 sobre KB, y de ahí despejábamos KB, es el módulo elástico volumétrico, y eso me permite encontrar este delta B es igual a este sigma sobre K sub B, y de ahí tenía que la tensión, que es constante en las tres direcciones, era directamente proporcional a la variación volumétrica. El factor de proporcionalidad era este módulo elástico volumétrico. Los valores de este módulo elástico, según los materiales, es un valor constante. Para el aluminio es 1,44 por 10 a la 8, para el hierro 0,59 también por 10 a la 8, para el calcio 31,1 por 10 a la octava, para el cobre 0,73, para la plata 0,44 y para el estaño 1,90. ¿Ya? Son los valores que se han determinado de este caso B, que se ha determinado en el laboratorio. Y conocida la variación volumétrica unitaria, multiplicada por ese valor, tengo el valor de la tensión, que son, en el caso particular, son tensiones en las tres direcciones, valores iguales. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. En el cuerpo que se muestra en la figura, se pide encontrar las deformaciones en la dirección X, Y y Z, además la variación volumétrica total. Me dice que la carga en la dirección X es menos 30 toneladas, esto quiere decir que es compresión de 30 toneladas. En la dirección Y, 75 toneladas, positivo tracción. En la dirección Z, carga distribuida por unidad de superficie, 10 toneladas por metro cuadrado. El módulo de Poisson va a ser 0,10, eso es hormigón, y su módulo de elasticidad es 1,4 por 10 a la 5. Ahí está. Tengo en X compresión 30 toneladas, en Y tracción 75, en Z carga distribuida por unidad de superficie 10 toneladas metro cuadrado. Este es el estado de carga. Entonces voy a encontrar las tensiones
en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z debido a estas cargas. Entonces, por Navier sé que voy a utilizar las resultantes. En la dirección X, 30 toneladas va a ser 30.000 compresión, negativo. El área 50, esto es 80, esto es 20. Estos 30 está actuando en 50 y 80. 50 por 80. Eso me da menos 7,5 kilos centímetros cuadrados. La tensión en la dirección X. En la dirección Y voy a tener esta carga, que también es puntual, 75.000 entre esta área. 20 por 80. 20 por 80, 46,875 kilos centímetros cuadrados. Positivo. Esta era una tensión de compresión negativa. Esta es una tensión de tracción. Y en la dirección Z, en esta dirección, por Navier saco la resultante. La resultante va a ser 10 toneladas o 10.000 kilos por unidad de superficie. Multiplico por la superficie. En metros por 0,20 y por 0,50. Aquí está 10.000 por 0,20 por 0,50. Esta es la resultante, lo que decía Navier, que no interesa la forma en que actúan las cargas, sino que la tensión está dada por la resultante. Esta es la resultante en la dirección Z y el área es, esto es 50 y esto es 20. 20 por 50. Y haciendo operaciones esto me da 1. También positivo, 1 kilo centímetros cuadrados. Tengo las tensiones en X compresión 7,5, en Y tracción 46,87 y en Z tengo tracción 1 kilo centímetro cuadrado. Esas son las tensiones. Voy a escribir en forma matricial X para encontrar las deformaciones, el 1 sobre E, esto es 1, aquí tengo el mu y aquí las tensiones. Uno sobre E es 1,4 por 10 a la 5, todo esto es 1, mu es 0,1 en todo esto, de forma diagonal, multiplicado por las tensiones. Las tensiones son menos 7,5 en X, 46,87 en Y y 1 en Z. Sima X, sima Y, sima Z. Haciendo este producto obtengo el vector o el tensor de deformaciones unitarias, que va a ser menos 8,78 por 10 a la menos 5, 3,39 por 10 a la menos 4, el epsilon Y y el epsilon Z menos 2,1 por 10 a la 5, 10 a la menos 5. Aquí vemos que hay una disminución en la magnitud en la dirección X, en la unitaria, un acortamiento, hay un alargamiento en la dirección Y otra vez acortamiento en la dirección Z. Fíjense que están elevados, son pequeñísimas, ¿no? 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, que a simple vista no se nota, pero existe. Entonces, teniendo estas unitarias, ¿qué es esto? Voy a encontrar las totales, delta X, delta Y, delta Z, o sea, las unitarias por su longitud inicial. En este caso, en X tengo 20, en Y tengo 50, en Z 80. 20, 50, 80, X, Y, Z. Multiplicado por esas unitarias, tengo las totales. Entonces, la deformación total es en X, el delta X, un acortamiento de menos 17,56 por 10 a la menos 4. En Y, un alargamiento de 16,95 por 10 a la menos 3. Y en Z, tengo un acortamiento total de menos 16,8 por 10 a la menos 5, todos en centímetros. Esas son las deformaciones en las tres direcciones, X, Y y Z, en ese prisma o paralelepípedo. Esto. Y me pide encontrar la variación volumétrica. Ya sé que tengo que encontrar primero el unitario y luego voy a encontrar el total. El cambio volumétrico unitario es la suma de las deformaciones unitarias, en X, en Y y en Z.
esto, menos 8,78 por 10 a la menos 5, más 3,39 por 10 a la menos 4, menos 2,10 por 10 a la menos 5. La suma de esas tres, aquí está, es la variación volumétrica unitaria. Esta dimensional, como están viendo, y con ello puedo encontrar el cambio volumétrico total o la variación volumétrica total. Va a ser la unitaria, esta, por el volumen inicial u original del cuerpo. Esto es delta V es 231 por 10 a la menos 4. El volumen son 20 por 50 por 80. 20 por 50 por 80 en centímetros. 20 por 50 por 80, haciendo este producto me da una variación positiva de 18,42. O sea, al final, la variación volumétrica final da positiva, manda más la tracción, hay más alargamiento que acortamiento, anula los acortamientos parciales que hemos obtenido. Y aquí obtenemos que la variación en el volumen es de 18,42 centímetros cúbicos. O sea que este cuerpo ha crecido debido a la acción de estas cargas en 18,42 centímetros cúbicos. ¿Alguna pregunta respecto a este primer problema? ¿Dudas? Hemos encontrado las deformaciones unitarias en X, Y y en Z. Con ello, multiplicado por la longitud inicial, obtenemos las deformaciones totales. Delta X, delta Y, delta Z. Y lo mismo en la variación volumétrica hemos encontrado el valor adimensional de la misma, sumando epsilon x más epsilon y más epsilon z, y teniendo esa unitaria hemos encontrado la variación total multiplicando por el volumen inicial, y de esa manera. Sí, ¿qué dice Ronald? Si este mismo ejercicio hubiera sumergido en el agua, ¿cómo cambiaría o no cambia nada? ¿Cómo? ¿Qué dice? Si este mismo ejercicio estuviera sumergido en el agua, ¿de qué manera cambiaría o no cambiaría nada? Cambia, porque se adiciona este mismo ejercicio. Solicitada o actuando sobre él estas cargas, meto al agua, va a haber pues, se va a aumentar la presión dependiendo a qué altura lo meto. Y va a haber presión aquí, va a haber presión aquí, va a haber presión aquí. Se modifican las fuerzas resultantes, por lo tanto las tensiones. Con otras palabras, aquí estas tensiones a las 3 va a modificar estas presiones. Voy a sacar unas tensiones finales o totales y con esas voy a trabajar. Entonces cambia. Meto al agua, aparece un nuevo estado de cargas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta más que tuvieran? El ejemplo era sencillo. Simplemente estamos aplicando las ecuaciones que se ha deducido para encontrar las deformaciones y la variación volumétrica. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos al siguiente problema. Un cilindro de hormigón está sometido a un ensayo de compresión. Si la carga es de 300 kilonewtons, aquí está, este es mi cilindro. Es el cilindro que han de ver ustedes, ¿no?, que utilizamos para el control de la resistencia del hormigón. En el laboratorio van a ver, bueno, alguna obra. La forma de saber la calidad del hormigón es fabricando estos cilindros de diámetro 15 centímetros, 15 por 30. Son cilindros normalizados. Siempre la relación entre la altura y el diámetro es de 2 a 1. Esto es el doble de esto, que es 15. Esto es 15, el doble
extremo. Siempre está 2 a 1 la relación de la altura con el diámetro. Este cilindro que ha sido fabricado, le aplicamos 300 kilonewtons. ¿Ya? Que son casi 30 toneladas, ¿no? Y me dice, si el diámetro es de 15 centímetros y la altura es de 30, el módulo de 0,3, el módulo de Poisson y el módulo de elasticidad de 21.000, encontrar la variación en el volumen, o sea, del volumen, la variación del diámetro y la variación de la altura del cilindro. Bueno, esto es un estado de carga axial, porque hay carga en un solo eje. Su tensión es la fuerza, las 300 kilonewtons, sobre el área. Esto es menos 300. El área es pi cuarto diámetro cuadrado, pi cuarto 15 al cuadrado. Entonces esta tensión es igual, haciendo operaciones, menos 1,69 kilonewtons centímetro cuadrado. Eso es una tensión de compresión. ¿Ya? Está comprimiendo, en este momento está trabajando con menos 1,69 kilonewtons. ¿Qué me está pidiendo? Encontrar la variación del volumen, del diámetro, etc. Entonces tengo que encontrar, tanto para la variación del volumen, yo sé que tengo X yendo hacia la derecha, el eje X, el Y perpendicular a la pantalla y el Z hacia arriba. Entonces, quiero encontrar cuánto vale la variación del diámetro, cuánto vale la variación en la altura y luego la variación en el volumen. Entonces, por la ley de Hooke, yo sé para un estado de carga axial que la tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria. El factor de proporcionalidad es el módulo de elasticidad E. De aquí después el epsilon, sigma sobre E. Y este sigma son estos menos 1,69 y el E tengo como dato 21.000 kilonewtons. Ambos son kilonewtons centímetros cuadrados, kilonewtons centímetros cuadrados, se vuelve adimensional como debe ser. Dividiendo esto entre esto me da menos 8,8 por 10 a la menos 5. Esa es en la deformación unitaria en la dirección de la tensión, que es Z. Por eso le ponemos al final epsilon Z. Esa es la longitudinal en dirección de la carga, o sea, en la dirección Z, o en la dirección de H. Transversal va a ser en el diámetro, ya sea de izquierda a derecha en X o perpendicular a la pantalla en Y. La transversal sabemos que es igual, cambia de signo menos el módulo de Poisson por la longitudinal. Este epsilon prima transversal va a ser o el epsilon X o el epsilon Y. Es el mismo. Eso es igual a menos mu por el otro epsilon, el epsilon Z. Eso va a ser igual el mu es 0,3 menos 0,3 por epsilon Z menos 0,8 por 10 a la menos 5. Aquí está. Y tengo que la deformación unitaria transversal multiplicando esto va a ser, nos ponemos la más 0,3 por lo anterior, 2,42 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Es la deformación unitaria ya sea en X ya sea en Y, son transversales. Bueno, son las unitarias. La variación volumétrica unitaria es la suma de las tres deformaciones, en X, en Y y en Z. En X es
el epsilon, menos 808. En y en z son iguales, son epsilon primo. Es este valor, 242 por 10 a la menos 5. Más epsilon y más epsilon z son 2 veces 242 por 10 a la menos 5. 2 veces epsilon prima, 2 por eso, más el epsilon z sería, ¿no? El longitudinal. Están los tres epsilons sumados y eso me da un delta, una variación volumétrica de 324 por 10 a la 5. Esa es la variación volumétrica unitaria. La total, por tanto, va a ser el producto de esta unitaria por el volumen inicial. Delta B total, delta B unitario por el volumen inicial. Es igual a menos 324 por 10 a la menos 5, el unitario. Y el volumen inicial de esta área por la profundidad. Pi cuartos, 15 al cuadrado, por h, por 30. Pi cuartos, aquí está, 15 al cuadrado por 30. Pico de diámetro cuadrado es el área, por la altura tengo el volumen. Ese volumen multiplicado por esta variación volumétrica unitaria me da la variación total. En este caso, al darme negativo, haciendo este producto, tengo menos 0,17 centímetros cúbicos. Acortamiento o disminución de volumen. Un momentito. Un momentito, por favor. Ahora sí, vamos a continuar.
Bueno, la suma de esas tres me da la variación volumétrica unitaria. Y la total va a ser la unitaria por el volumen inicial. Está la unitaria, el volumen inicial es pi cuartos, diámetro cuadrado, por la altura 30. Eso me da una variación volumétrica total de menos 0,17 centímetros cúbicos. Es una disminución de volumen. Me pide la variación en el diámetro. El diámetro del cilindro, ¿no? Esa variación va a ser en cualquiera de las direcciones de la base, ya sea en la dirección X o la dirección Y. A ver, X es de izquierda a derecha, Y es la perpendicular, Z. Entonces el diámetro en dirección X también está en dirección Y, pero no está en dirección Z. Entonces puede ser con o el epsilon X o el epsilon Y. Entonces trabajamos con el epsilon X. La variación del diámetro va a ser la unitaria por el diámetro original, o sea, el epsilon es delta L sobre L, ¿no ve? El epsilon X va a ser delta D sobre B. De ahí despejo el delta D va a ser epsilon X por D, ¿no? Como el delta L era epsilon por L, el delta D epsilon X en la dirección del diámetro por el diámetro original. O el epsilon Y por el diámetro original, como hemos dicho. Puede ser en X o Y porque en ambas direcciones está el diámetro. ¿Qué es el epsilon X? Este epsilon, de formación unitaria, esto es el Z. El epsilon X es el transversal, o el epsilon Y, 242 por 10 a la menos 5. Ese es. 242 por 10 a la menos 5. Por el diámetro, que es 15, multiplicamos y tengo 363. Hay un alargamiento. Entonces, $3.63 por 10 a la menos 4 centímetros es lo que crece el diámetro, ya sea en X o ya sea en Y. Esta es la deformación transversal en X y en Y por la longitud inicial. La altura, ahora sí la altura. Esta altura o el cilindro, su altura está en la dirección Z. La dirección Z es el epsilon Z, menos 808 por 10 a la menos 5. Aquí está epsilon Z por H. ¿Ya? Eso es menos 808 por 10 a la menos 5 por la altura H es 30. Eso me da negativo menos 242. O sea, hay una disminución en la altura, lógicamente, pues se está comprimiendo, se achica. O una disminución o acortamiento. Ya. Pues hemos encontrado la variación del volumen, una disminución que se da de 0,17. La variación del diámetro, el diámetro crece 363 por 10 a la menos 4. Es chiquitito, ¿no? 10 a la menos 4 es 10 milésima. Y en la altura también decrece en 242 por 10 a la menos 3. Hay un acortamiento. De esa manera hemos encontrado la variación del volumen, del diámetro y la altura del cilindro. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, perdón, ¿me puede volver a explicar esa parte? Es que mi señal se ha cortado, yo no le he podido escuchar eso de epsilon sub prima. ¿Por qué era igual a epsilon sub x? ¿Y por qué se ha utilizado epsilon sub z? Eso me puede explicar, por favor. Esa parte ya no le he podido entender porque mi señal se ha cortado, por favor. Bueno, me está pidiendo, bueno, del volumen no hay problema, epsilon x más epsilon y más epsilon z. ¿Cuál es el epsilon x?
Esto es X de izquierda a derecha, Y es perpendicular, Z vertical. Epsilon X y epsilon Y ya son transversales porque la tensión y la carga, que es longitudinal, es en sentido vertical. En sentido vertical el Z es el vertical. Y los transversales son X y Y. Por eso, estas deformaciones transversales, epsilon prima, que es menos mu por epsilon, que es este epsilon, el Z, ¿no? Porque debido a esta carga tengo una deformación en la dirección Z, que es sigma sobre. Y eso me da 808. Pero es en esta dirección, acortamente. Y hay transversales en X y en Y. Estas son las transversales menos mu por epsilon. ¿Ya? Esas transversales son en la dirección X, epsilon X, y en la dirección Y, epsilon Y, porque el diámetro está en ambas direcciones. Eso es igual a menos mu por epsilon Z. Epsilon Z es el longitudinal. Menos 3 por menos 8 me da 2,42. O sea que este epsilon prima es epsilon X y epsilon Y. Esas son mis deformaciones unitarias que voy a usar para el diámetro. Entonces el diámetro es o epsilon X por su longitud inicial, que en este caso es el diámetro inicial, o el epsilon Y por el diámetro inicial. Ese epsilon X o epsilon Y es 2,42 por 10 a la menos 5 y el diámetro es 15. ¿No? Por eso estamos usando X y Y, que son transversales a Z. Esos son X y Y. Con eso encuentro el diámetro. Y la altura es en Z. Es el epsilon Z, es esto. Encima sobre eso era el epsilon Z. Y la altura tiene que ser este epsilon Z por H. 808 por H. Porque está en esa dirección. Entonces, este es epsilon Z por H. Es ese epsilon que hemos encontrado. Menos 808 por 30. Eso me da 2,42. ¿Ahora está claro? Ubico en función... Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, estoy haciendo en función dónde me cae el diámetro. El diámetro está en la dirección X y en la dirección Y. Por eso trabajo con la deformación unitaria en X o la deformación unitaria en Y. Y para la altura está en la dirección Z. Entonces trabajo con la deformación unitaria en Z. Cualquier magnitud que yo quiera calcular, tengo que ver en qué dirección está esa magnitud y trabajo con la deformación unitaria en esa dirección. ¿Alguna otra pregunta? Y que si las fuerzas normales serían diferentes ¿Ya? para el epsilon, ¿cómo se calcularían las deformaciones? Claro, si las normales son diferentes, también las deformaciones van a ser diferentes. Bueno, aquí tengo una. Si por cualquier motivo tuviera cargas en X, en Y o tensiones o presiones, lógicamente voy a encontrar el epsilon X con la transversal, el epsilon Y, como hemos hecho en el caso general, ¿no? En el caso general abarca los epsilons a las tensiones en las tres direcciones. Esto. Si yo tuviera diferentes cargas, como es este caso, mi deformación unitaria en X va a depender de la tensión en X, de la tensión en Y y de la tensión en Z. Y como son diferentes, va a ser diferente epsilon X, va a ser epsilon Y diferente y epsilon Z diferente, porque aquí en las tensiones longitudinales son diferentes las tensiones y por tanto las deformaciones. Pero si yo voy a calcular ya sea el A, el B, el C, tengo que ver en qué dirección. En este caso el A está en la dirección X, el B está en la dirección Y, el C está en la dirección Z, por eso A es epsilon X por A, delta B, epsilon Y por B, delta C es epsilon Z por C. Y en este caso, si las cargas fueran diferentes, efectivamente la unitaria va a ser la misma, pero la total va a ser diferente. No, también dependiendo de las cargas.
Las unitarias también pueden ser diferentes. Y vamos a obtener el resultado final aplicando la ecuación general que les he mostrado, ¿no? Entonces, mucho va a depender cómo son las cargas y con la ecuación general, el triaxial, que ya sabemos que resume al biaxial y al axial, puedo calcular las deformaciones unitarias en función de la tensión en X, a la tensión en Y y a la tensión en Z. Y ahí voy a ver si son iguales o son diferentes. No sé si está claro. Está bien, gracias. Ya. Finalmente, vamos a hacer este problema. Ahora que tanto querían con agua, con presión. Y voy a variar a otro cuerpo. Al principio he hecho un paralelepípedo. Luego he hecho un cilindro. Ahora hago un cono. Mañana haré una pirámide. Pasado haré una esfera. Lo que quieran. Para nosotros, para los civiles, cualquier forma. Tengo que poder resolver. ¿Y cómo voy a resolver? Con mis conceptos claros. Pues no me asusta que sea la forma que sea, solamente la geometría tendré que tener cuidado. Después el concepto es el mismo. Entonces, en este ejemplo dice, un cono se encuentra sumergido en el océano a 3,5 kilómetros de profundidad. Aquí está el cono. Está a una altura de 3,5 kilómetros, ¿no? 3.500 metros. Me pide encontrar la variación en el diámetro y en la altura. La altura del cono es 40, de aquí a aquí, y el diámetro es 20. Es 20 por 40. Si este cono es de acero, o sea, voy a fundir un cono de acero. Y ese cono fundido lo meto a una profundidad de 3,5 kilómetros de profundidad en esas fosas marinas, ¿no? Bueno, no hay ninguna carga, solamente la presión. Entonces veo cuál es la presión de esa profundidad. La profundidad es de 3,5 kilómetros, mi presión es gamma por H. Gamma es el peso específico del agua. ¿Cuánto vale el peso específico del agua? 1000 kilos por metro cúbico. Una tonelada. El metro cúbico de agua pesa una tonelada. O 1000 kilos. Por la profundidad, que es 3,5 kilómetros, o sea, por 3.500, 5 por 10 a las 3 metros, tengo la presión. Lógicamente, esta presión es de compresión, por eso ya le pongo el signo menos. Y multiplicando esto me da 350 kilogramos metro cuadrado, y eso lo convierto a centímetros cuadrados. Porque 3,5 por 10 a la 6 sería, ¿no? Metro cuadrado. 3,5 10 al cubo y más 1000, 3,5 por 10 a la 6. Metro cuadrado. Aquí abajo en el denominador, kilogramo metro cuadrado. Voy a transformar a centímetros cuadrados aquí arriba por un metro cuadrado 10 a la cuarta centímetros. O sea, 10 a la 6 entre 10 a la cuarta me queda 100. 100 por 3,5, 350. Ya he transformado a kilos centímetros cuadrados. Y negativo porque es compresión. Aquí está comprimiéndome. Hay una presión. La presión te comprime en todas las direcciones. En cualquier dirección. Entonces, tengo una altura de 40 centímetros. No voy a hilar fino de decir, bueno, mi presión aquí en la punta superior es un poquito menos y la presión en la base es un poquito más. Ustedes calculan, por eso 40 centímetros de diferencia en 3.500 metros, es lo mismo. Entonces tomamos la misma presión para cualquiera de los puntos. Un momentito.
Continuamos. Voy a seguir compartiendo. Bueno, estábamos ahí. Decíamos que el cociente de diferencia no afecta nada a la presión. En 3500 metros más 3500,04 es lo mismo la presión, para arriba y abajo. O sea, la presión es de menos 350 kilos centímetros cuadrados. ¿Ya? Por tanto, como son tensiones o presiones en cualquier dirección, las unidades son kilos centímetros cuadrados, es también tensión, y va a ser igual, o sea, ahora oriento la tensión en la dirección X, la tensión en la dirección Y y la tensión en la dirección Z. Va a ser la misma, menos 350, porque el agua me está generando presión en todas las direcciones. Entonces, leo en las tres direcciones que es la misma. Es ese caso particular donde las tensiones eran iguales. Pues voy a las deformaciones unitarias. No, como habíamos indicado, no me interesa por el momento la forma del cuerpo, en este caso el cono. Me voy directamente a que la deformación unitaria en X, en Y y en Z son iguales. ¿Por qué? Porque las tensiones son iguales. Entonces en X es la longitudinal sigma X sobre E menos las dos transversales menos mu sobre E sigma Y más sigma Z. ¿Ya? Sabemos que sigma X, sigma Y, sigma Z son iguales. Entonces, voy a factorizar el E, 1 sobre E, que es 2, 1 por 10 a la 6. El sigma también voy a factorizar, pues son iguales. Sigma, sigma, sigma. Menos 350, compresión, lo que hemos sacado, este sigma. Son iguales estas tres. Y me queda aquí 1 menos 2 mu. 1 menos 1 más 1, 2. Mu 0,3, ¿no? Mu 1 más 1, 2. Operando todo esto, la deformación unitaria en cualquiera de las tres direcciones, en X, en Y o en Z, eso es igual a menos 6,67 por 10 a menos 5. Esto es igual a epsilon. Ya. Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z igual a epsilon. Y ese epsilon es, reemplazamos en esto, igual a menos 6,67. Es la deformación unitaria en las tres direcciones. Bueno, ¿qué me pide? Encontrar la variación en el diámetro de este cono, de la base. Aquí está la base. Tengo diámetro en la dirección X y en la dirección Y. Y me pide la deformación en la altura. Entonces en la base tengo X y Y en la altura tengo Z. Entonces para encontrar el diámetro voy a trabajar o con X o con Y. El delta D es igual al epsilon por D. Epsilon X por D o epsilon Y por D. Nuevamente esto sale, el epsilon es delta L sobre L o el epsilon es delta D sobre D. Despejo de ahí el delta D va a ser epsilon por D, en este caso epsilon X por D o epsilon Y por D, que son las direcciones o los ejes X y Y en dirección del diámetro. Eso es el epsilon menos 6,67 por 10 a la menos 5, el diámetro D es 20 por 20 en X o en Y.
aquí está por 20, ya, y multiplicado por 20 tengo que la variación en el diámetro va a ser 1,33 por 10 a la menos 3 centímetros. El diámetro se acorta, debido a la presión del agua, el diámetro se está achicando en 1,33 por 10 a la menos 3 centímetros. La altura, que es la dirección Z, es el epsilon Z por la dirección, por la magnitud en esa dirección, por H. Epsilon Z es menos 1,33 y H es 40. 1,33 por 40 me da 6,67. 1,33 por 40, bueno, lógicamente por esto es por 10 a la menos 3 y H 40 centímetros, haciendo todo esto me da 2,67 por 10 a la menos 3 centímetros, también acortando. O sea, hay una disminución en el diámetro de 1,33 por 10 a la menos 3 y en la altura de 2,67 por 10 a la menos 3. Ya estas son las totales. Entonces hemos encontrado la variación en el diámetro, la variación en la altura, en ambos casos disminuye. Y finalmente voy a encontrar cuál será la variación volumétrica total. En principio va a ser la unitaria. La variación volumétrica unitaria es la suma de las tres deformaciones unitarias, epsilon x más epsilon y más epsilon z. Como son iguales, es igual a 3 epsilon. Factorizamos. Eso es 3 por menos 6,67. Y eso me da 3 por 6,67 por 10 a la menos 5, negativo menos 2 por 10 a la menos 4. Igual hay una disminución en el volumen unitario. La variación volumétrica total va a ser la unitaria por el volumen inicial. Aquí va a entrar recién la forma del cuerpo, que es un cono. Entonces, la variación volumétrica unitaria son menos 2 por 10 a la menos 4. Y el volumen del cono, el volumen inicial, es 1/3 del área por la altura. ¿No? Entonces 1/3, el área de la base es pi cuartos 20 al cuadrado y la altura del cono es 40. Es el volumen del cono, que multiplicado por su variación volumétrica unitaria me da la variación volumétrica total del cono. Haciendo operaciones me da menos 0,84 centímetros cúbicos. Me da negativo, quiere decir que hay una disminución en el volumen. Lógicamente, esa pieza de acero, ese cono de acero, ha disminuido en menos 0,84 centímetros cúbicos. Casi 1 centímetro cúbico es lo que ha disminuido. Bueno. Preguntas. Ahí está ese último problema. En el océano, un cono, una forma cualquiera, seguimos calculando las deformaciones unitarias en función a las tensiones en las tres direcciones y al final tomamos la forma del cuerpo, como antes. Seguimos manejando el mismo concepto. El problema puede ser de la forma que sea, las relaciones son las mismas en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, y la variación volumétrica unitaria, que sabemos que es la suma de las tres deformaciones unitarias en X, en Y y en Z. Esas unitarias multiplicadas por las magnitudes iniciales, ya sea en distancias o en volumen, y tenemos las variaciones finales, deformaciones finales. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ingeniero, entonces, no importa qué tipo de cuerpo esté sumergido en líquido o gas, igual va a ser igual, sus deformaciones unitarias van a ser iguales, ¿no es cierto? Sí, la teoría nos está permitiendo generalizar para cualquier cuerpo. Por eso se llama deformación unitaria. No sabe, eso es
una deformación por unidad de longitud. Y el volumen, por eso hemos hecho la deducción de la variación volumétrica unitaria, igual, la variación en un cubo unitario sin importar la forma que sea. Y luego esas unitarias multiplicamos por los volúmenes reales iniciales, pero por las magnitudes iniciales, ya sean distancias o ya sean volúmenes. Ahí recién entra si es el diámetro, si es la altura, o si es el volumen, con la variación volumétrica unitaria entra ese valor multiplicado por el volumen inicial, tengo la variación volumétrica total. Entonces, la deducción es para valores unitarios. Y recién al final ponemos las dimensiones iniciales o la forma del cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Inge, y en el caso, ¿no es cierto?, de que ese cuerpo esté sumergido, pero también esté traccionado o comprimido, ¿también sus deformaciones van a ser iguales? Porque No, si la presión varía un poquito, o también, ¿cómo sería ese caso? como han visto, pues, este cuerpo no está cargado con nada, lo sumergimos, tiene presiones iguales. Entonces, si el cuerpo está cargado en X con una carga, en Y con otra, en Z con otra, y aparte lo sumergimos, se superponen los efectos, se suman las cargas o las tensiones igual, en X, en Y, en Z, y esas son las tensiones finales con las que hay que trabajar las relaciones que hemos deducido. Depende del estado de cargas. Cuando es constante, como hemos hecho. Cuando es variable, igual se usan las mismas ecuaciones, solo que las tensiones varían, ya no son iguales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí, Fabricio. En este caso el cuerpo era demasiado pequeño y era por eso que no afectaba, porque estaba muy profundo. ¿Qué relación tiene que tener el cuerpo a la profundidad que está para que sí afecte su altura? Es decir, ¿cuán grande tiene que ser para que nos afecte el cálculo de las presiones? Ya. Eso es fácil de deducir. Yo calculo, por ejemplo, en este caso 40. Yo calculo aquí, digamos que está al medio. O mejor dicho, los 40 digamos que es hasta la base. En la base tengo los 3,5 kilómetros, esta presión. Aquí, en el vértice, en vez de tener 3.500 kilómetros, voy a tener 3.500 menos 0,04 metros. 3.500 metros menos 0,04. Eso va a ser 3.499,6. Ahora multiplique eso por 1.000, le va a dar lo mismo. Ahí se está dando cuenta que estos 40 no afecta. Ahora, si voy a tener 40 metros, es otra cosa. En la base mi presión va a ser menos 350. Aquí en el vértice, menos 40 ya no va a ser la altura 3.500, va a ser 3.460. 40 metros también. Ahí la presión va a ser otra. Entonces dependerá dónde yo voy a trabajar. La presión aquí es una, la presión aquí abajo es otra. Bueno, efectivamente va a estar en equilibrio. Además, en algún lugar tiene que estar la diferencia, en el peso, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos decir hay una relación de tanto a tanto, simplemente todo es lógico. Veo cuál es la presión aquí, cuál es la presión acá, en función de eso tomo mi decisión. Si las tensiones son iguales, tomo como igual. Si son diferentes, voy a tomar con valores diferentes. Entonces, todo es viendo y haciendo. ¿Ya? No hay nada de memoria o no hay nada porque la norma dice. Cuando ustedes vayan a hacer problemas, tienen que analizar si afecta o no afecta. Cuando afecta, tenemos que tomar en cuenta. Cuando no afecta, no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo demuestro?
así, con números. Aquí en la base es tanto, arriba es tanto, no hay diferencia, el resultado es este, no afecta. Así de sencillo. ¿Está claro? Sí, gracias. Todo, ustedes van a ver también el análisis de las estructuras, por ejemplo, en principio hacemos en el campo elástico, calculamos con los efectos de primer orden, cuáles son primero las deformaciones principales. Si consideramos los efectos de segundo orden, son las secundarias, o sea, como hemos visto en la clase de ayer, aquellas deformaciones que están elevadas al cuadrado, que se vuelven más chiquitas. Pero a veces eso, en estructuras largas o esbeltas, sí afecta. Entonces, ¿cómo voy a saber si tomo en cuenta o lo desprecio? Haciendo ambos casos. Tomo en cuenta todo, veo los resultados. Desprecio y veo los resultados. Comparo, ahí me doy cuenta si realmente hay gran variación o no. Entonces, todo es analizando, jóvenes. No es solamente imponiendo, diciendo, no, desprecio porque la norma me dice, o el ingeniero Terán me ha dicho que desprecio. Todo es con lógica, analizando. Si se toma en cuenta o no se toma en cuenta. Para eso hay que hacer los cálculos, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una consulta más. Entonces, ¿no es cierto que usted dijo que es criterio de cada ingeniero hacer los cálculos? O sea, los cálculos dependen del criterio de cada ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la figura que yo introduzca dentro de un líquido o un gas, podría yo calcular su centro de gravedad y restar esa altura a la altura total a la cual está sumergida y recién con eso calcular su presión. ¿Estaría bien eso, no es cierto? Claro, porque los resultados le van a mostrar que casi no hay variación. No porque le salga, digamos, 4.50 el uno y el otro 4.49.9, voy a decir, es más exacto que el otro, es lo mismo. Solo que ha trabajado en forma bien exacta o bueno, o en forma más general. O sea, la ingeniería es lógica y es concepto. Y lo que decíamos al principio, la rigidez relativa es eso. Consideramos las deformaciones principales. ¿Por qué? Porque efectivamente la influencia de las mismas son importantes. Pero las secundarias, ¿cuáles? Las que son pequeñitas, cuya influencia no afecta. Entonces por eso las despreciamos. No las despreciamos por capricho. Ahora, si esas secundarias fueran importantes, las tengo que tomar en cuenta. ¿Cómo sé? Haciendo de ambas formas, pero ya nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en este problema, por los 40 centímetros de diámetro, no voy a estar yo verificando, ya sé que es lo mismo. Ahora ustedes que están haciendo por primera vez, y les he dicho que ver para creer, hagan para la base, para la altura, tomen en cuenta la presión, van a ver que no hay diferencia. Pues ahí se van a convencer que es lo mismo. Es también la experiencia, la visión, la madurez que la van a ir obteniendo ustedes conforme vayan resolviendo problemas, ¿no? Por eso los ingenieros de experiencia ya toman decisiones más apropiadas por la experiencia. Y eso se obtiene en el trabajo, en el análisis, en el razonamiento. Por eso es que los problemas, los ejercicios, no hay que hacerlos en forma mecánica, hay que interpretar los resultados. ¿Quién hace en forma mecánica? La computadora. Mete valor, saca valor. ¿Quién analiza? Somos nosotros. ¿En función a qué analizamos? Al criterio. Tomamos decisiones en función de eso. Estamos en un mundo donde cada vez más está, y está bienvenido, las computadoras van a tener mayor capacidad, mayor memoria, los problemas son más exactos, pero la computadora es una herramienta.
El ingeniero es lo importante, y para eso hay que formarse. No porque tengamos paquetes ya somos ingenieros, ¿no? Primero hay que tener el concepto para poder aplicar y resolver a través de esos paquetes estructurados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el día martes entonces. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Ike. Ah, Hasta luego.